Un saludo a todos, gracias por estar con nosotros hoy una vez más a través de este medio de comunicación que es la internet. Gracias por estar aquí. Que le pedimos que llame a su familia, a sus hijos, que se sienten alrededor de la mesa y permítanos compartir esta palabra con ustedes, la palabra del Señor. Esta palabra que transforma, que cambia, que limpia, que santifica la vida de todos aquellos que la reciben, que la aprecian, que la valoran, que la viven. Y esto es lo importante en nuestra vida hoy. Caminamos a través de la Escritura por una razón. La razón es poder hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. A Él buscamos alabar, glorificar y exaltar cada día. Así que puestos de acuerdo, hoy nos concentramos en la palabra de Dios y vamos a caminar a través de ella. Habíamos comenzado viendo aquel pasaje de Génesis 3, 1 al 6. Y decíamos que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Decíamos que el mundo está lleno de anarquía, de crimen, de inmoralidad, tantas cosas que es la expresión de esa naturaleza caída. En Génesis 3.1, como leíamos hace un momento, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta escena, decíamos, donde la serpiente tienta a la mujer, es una escena realmente espeluznante, horrorosa. Un giro drástico de los sucesos. Dios había acabado de crear todas las cosas y todo era bueno. Dios había complacido perfectamente, satisfecho. Él estaba complacido con lo que había creado y también se sentía satisfecho con su creación, porque era perfecta. Así también había creado el Edén para el hombre, el lugar más perfecto para que el hombre viviera. Ahora, si todo era perfecto y era bueno, ¿quién era la criatura maligna? ¿De dónde provino? ¿Cómo llegó a la tierra? Y esto es lo que nos preguntábamos. ¿Cómo llegó al Edén? Algunas escrituras nos lo dicen. Las escrituras nos dicen que el diablo, el propio Satanás, se le llama serpiente. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. De esa manera entonces, el desarrollo de Génesis capítulo 3, 1 al 6, nos va llevando a través de la escritura, porque dicen que Satanás había sido el ángel más exaltado que hubiera creado Dios, que Dios lo había creado para señorear como el más alto de todos los seres creados. Su reinado y gobierno en específico para Dios era sobre la tierra y el universo, sobre la dimensión de la existencia, el mundo físico y material. Pero Satanás pecó y cayó. Satanás comenzó a fijarse en sí mismo y comenzó a querer vivir como él quería en vez de como quería Dios. Satanás quería gobernar y reinar sobre el universo como él quería, y gobernar y sin responder ante Dios. Quería poseer la autoridad máxima sobre el mundo. Quería ser el líder supremo de la tierra, del universo físico también. Bien, la Biblia enseña que Satanás tiene cierto control sobre la tierra. Las escrituras le llaman a Satanás el Dios de este mundo. Lo llaman también a Satanás el príncipe de este mundo. Lo llaman a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Las escrituras le llaman a Satanás el gobernador de las tinieblas de este siglo. El rey, él tiene un reino. Él es rey, tiene un reino. La Biblia enseña que Satanás pelea y lucha contra Dios y su voluntad. Todo esto, ¿verdad?, lo hemos ido viendo y lo hemos ido desarrollando. Y hablábamos de Génesis 3.1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer paso a la tentación y el pecado implica los pensamientos.
Pensamientos provocativos, atractivos y tentadores. Tenemos varias cosas sorprendentes acerca de Eva y de la tentación que la atacó. Eva estaba sola, había salido sin su marido Adán. Eva estaba donde no debía estar, estaba parada cerca del árbol prohibido. Eva al parecer pensaba en el árbol y en su delicioso fruto. Eva no estaba cuidándose realmente de la tentación. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El segundo paso a la tentación de aquel acontecimiento en el Edén para con Eva, a la tentación y al pecado, implica analizar nuestros pensamientos. Realmente considerar, abrigar y analizar los pensamientos provocativos. Podemos analizar los pensamientos en nuestra mente o verbalmente con alguien. De un modo muy práctico, lo que sucede con un pensamiento provocativo que comienza a tentarnos es lo siguiente: el pensamiento provocativo entra en nuestra mente. En ese momento debe ser rechazado y no considerado, ni abrigado, ni analizado. Un pensamiento tentador que sugiere que pequemos, que violentemos la palabra de Dios. Nunca se debe abrigar ni considerar en nuestro andar por un mundo pecaminoso, ya sea sentados, caminando, parados o en un medio de transporte. Necesitamos en el momento que venga un pensamiento provocativo rechazar. ¿Verdad? Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El tercer paso a la tentación y al pecado implica la duda. Dudar de las consecuencias de la palabra de Dios. El pensamiento provocativo permanecía en la mente de Eva. Ella le había permitido a su mente vacilar, detenerse y abrazar el pensamiento provocativo. Ahora estaba coqueteando con la tentación, abrigando y justificando su conducta. Eva se estaba preguntando si podía experimentar con el fruto. Luego, de repente y de un modo increíble, Satanás insertó la mentira en su mente. No moriréis. Y Eva dudó que la consecuencia la pudieran afectar realmente. Pensamientos como estos con frecuencia nos atacan y sin duda atacaron a Eva. La advertencia se la hicieron a Adán, no a mí, no directamente. Es el pensamiento que viene. Tú no eres culpable. Realmente a ti no te dijeron nada. Dios habló con Adán, con el varón, ¿verdad? Pero tú no tienes nada que ver en eso. Ciertamente Dios no me condenaría a mí, dejaría a Adán solo. Ese era otro análisis con respecto a la tentación que se estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Sin mujer, sin compañía ni ayuda que lo asista. Dios es tan bueno, Él me perdonará. Esta vez solo probaré el fruto, luego le pediré a Dios que me perdone. Eva estaba equivocada. Adán y Eva fueron condenados a morir y murieron. Satanás mintió. Le sugirió a Eva una mentira descarada. Eva aceptó la mentira. Eva dudó de la palabra de Dios, se justificó, pensó que la advertencia de la palabra de Dios no se le aplicaría a ella. La advertencia de Dios acerca del pecado y sus consecuencias se mantienen vigentes. No hay escape del juicio sobre el pecado. La declaración de la palabra de Dios y el Hijo de Dios es clara. La elección realmente es nuestra elección. Y necesitamos tener cuidado en esos aspectos para no provocar o proceder, ¿verdad? Rendir más de nuestra vida al pecado, no aceptar las sugerencias que están llegando a nuestra mente. Esos argumentos o pensamientos contrarios a la voluntad de Dios que se presentan en nuestra mente tratando de llevarnos, ¿verdad?, a ejecutar esos pensamientos incorrectos. Génesis 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El cuarto paso a la tentación y el pecado implica la realización personal. Pensar que uno se realizará más, que uno ganará y se beneficiará más si uno come del fruto prohibido. Este es el paso final a la tentación. Cuando le hemos permitido a nuestra mente ir tan lejos con los pensamientos provocativos y atractivos, resulta difícil, si no imposible, alejarse del pecado. Está el pensamiento de que tenemos necesidades que no se pueden satisfacer de ninguna otra manera. Se piensa que esa es la grande necesidad humana de esa naturaleza caída y que hay que satisfacerlo, como si eso se llegara a saciar.
Y cada vez que el hombre en ese pensamiento le da más espacio al pecado en su vida, en lugar de desaparecer, se va acrecentando hasta que lo destruye. Está el pensamiento de que nuestros ojos se abrirán, que nunca lo sabremos si no lo experimentamos. Está el pensamiento de la posición, el poder, la fuerza, la autosuficiencia, la independencia y la individualidad de ser quien uno quiere ser y determinar nuestro propio destino y porvenir, nuestro porvenir. Satanás le dijo a Eva: serás como Dios si haces esto. Serás quien quieres ser, una persona independiente, individualista. Conseguirás posición y poder si tú le das lugar a estas cosas. No tienes por qué limitarte, vaya. Ser quien quieres ser produce realización y satisfacción. Ego e imagen de sí mismo produce emoción, estímulo y placer. Ser quien quieres ser te hace ser como Dios. Puedes determinar tu propia vida y destino. Está el pensamiento de que podemos conocer el bien y el mal, que podemos determinar lo que es bueno y malo para nosotros mismos. Satanás le dijo a Eva que ella podía determinar lo que debía o no debía hacer, que podía discernir entre el bien y el mal aparte de la palabra de Dios, que era necesario, ¿verdad?, que hiciera lo que quería, y al hacer lo que quisiera aprendería a regir y dirigir cada vez más su vida. Que la única manera en que podía aprender a elegir la vida más plena, discernir entre el bien y el mal, sería hacer lo que quería. Debemos entender el ataque de Satanás por medio de la tentación. Satanás tiene todo tipo de estrategias para atacarnos, ¿verdad? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El quinto paso a la tentación y el pecado es mirar, ansiar y desear. La Escritura dice en 1 Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El deseo de la carne, Eva vio que el árbol era bueno para comer. El deseo de los ojos, Eva vio que el árbol era grato, codiciable y agradable a los ojos. El orgullo de la vida, Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar el conocimiento, la experiencia y la sabiduría. Así que la carne de Eva deseaba el árbol. Los ojos de Eva deseaban el árbol, ¿verdad? Todo su ser estaba deseándolo. Eva deseó el orgullo de la vida y de esa forma sucumbió. Perecieron nuestros primeros padres. No debemos exaltarnos nosotros mismos. No debemos buscar reconocimiento. No debemos buscar posición, autoridad, poder, dinero, riquezas, posesiones, conocimiento, sabiduría, experiencia, cualquier cosa aparte de Dios. No debemos actuar de un modo autosuficiente e independiente, exaltándonos nosotros mismos por encima de otros. No debemos vivir como si no necesitásemos a Dios. Dios nos advierte contra el orgullo y el engaño. Romanos 12:16 nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Verdad? Dejamos de oír a Dios y nos apoyamos en nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. La realidad es que toda nuestra vida no alcanzamos a adquirir la totalidad del conocimiento de Dios. Pensamos que lo conocemos cuando realmente no conocemos nada todavía. Proverbios 3:7. No seáis sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dios nos advierte contra la autosuficiencia y la exaltación de nosotros mismos. Mateo 23, versículo 12. Porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Abrías versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová.
¿verdad? No permitir tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo de tener. Proverbios 28, verso 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Cuando confío en mí mismo, pienso que estoy caminando, pero la seguridad no está en nosotros, ¿verdad? No tenemos la totalidad o el absoluto de los conceptos, claro. Tenemos que siempre caminar, ¿verdad? Bajo la sombra. Debemos de caminar siempre tomados de la mano de Dios. Tenemos siempre que caminar guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos advierte contra el orgullo espiritual. Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él tenía un concepto de sí mismo mayor que el que debe de tener. Autosuficiente, sentía que lo entendía todo, cuando realmente había una gran dificultad en él, ¿verdad? Había orgullo espiritual. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. El sexto paso a la tentación y al pecado es cometer el pecado, realmente tomar y comer del fruto prohibido. Eva ya había estado pensando en el fruto prohibido. Eva ya había cuestionado a Dios. Eva ya había pecado internamente en sus pensamientos. Ahora debía de pecar externamente. Cuando el pecado es concebido, da luz la muerte, ¿verdad? Cuando se concibe el pecado, es cuando el hombre, ¿verdad?, se ha entregado y ha recibido el argumento, el pensamiento contrario a la voluntad de Dios, y ha determinado que cuando se presente la oportunidad lo llevará a cabo. Ahora debía pecar externamente. No siempre podemos diferenciar cuando una persona está pensando internamente en su corazón, ¿verdad? Los pecados en la mente y el corazón con frecuencia no se ven. El pecado de Eva en su corazón no se ve, pero ahora el pecado de su corazón está listo para desatarse. Eva extendió la mano y tomó del fruto prohibido y comió de él. Eva entonces en ese momento desobedeció la palabra. Eva se rebeló contra la palabra de Dios. Eva ignoró la palabra de Dios. Rechazó la palabra de Dios. Actuó contra la palabra de Dios. Se opuso a la palabra de Dios. Adoptó una posición contra la palabra de Dios. Eva pecó. Su pecado fue la desobediencia. Resulta difícil, sumamente difícil, alejarse de la tentación y el pecado. Cuando vamos a lugares mundanos, donde abundan las tentaciones y el pecado, cuando permitimos que entren en nuestra mente pensamientos provocativos, cuando pensamos en el fruto, en lo atractivo del fruto, cuando abrigamos nuestros pensamientos tentadores, si no sometemos a la presencia del fruto pecaminoso, no hay forma de evitar pensar en el fruto pecaminoso. Y si el fruto pecaminoso está enfrente a nosotros, se nos ofrece, no podemos detenernos. Es una fuerza increíble que te guía a violentar la norma. Pecaremos y caeremos. Tenemos que hacer lo que hizo José. Hay que huir de ahí. Hay que correr sin voltear hacia atrás. Entendemos que eso está mal, ponte de pie y huye inmediatamente del lugar. Hay que derrotar la tentación cuando golpea por primera vez. Debemos siempre huir de la tentación. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18 dice: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Huid de la idolatría, huye de la idolatría. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Huid de estas cosas.
Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles. Escápate como un ave. Vete del lugar. No te quedes meditando en el ofrecimiento que te hacen para que entregues lo más excelso, tu alma. Génesis 3:6. Y dio también a su marido, dice la Escritura, el cual comió así como ella. El séptimo paso a la tentación y el pecado es hacer pecar a otros. Eva dio del fruto a su marido, quien la acompañó, y él también comió del fruto prohibido. Porque no se explican los pasos para la tentación de Adán, porque fueron los mismos que los de Eva. Los pasos para la tentación y el pecado son los mismos para todos nosotros, para todos los hombres. Eva usó para con Adán los mismos argumentos que Satanás había usado con ella. ¿Verdad? No es el mismo desarrollo de comunicación o de expresión que se hizo con Eva que el que se hace con Adán. Dice Génesis 3:6, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y se da rápido, porque los pasos son los mismos, nada más que en este caso Eva fue la que le dio del fruto a su marido, usando los mismos argumentos que Satanás había usado con ella. Eva le presentó el pensamiento provocador. Adán consideró, abrigó y analizó el pensamiento. Luego Adán comenzó a dudar de la consecuencia de la palabra de Dios. Eva estaba delante de él. La pena de muerte no había caído sobre ella. Lo que Dios le había dicho no había sucedido en ella. El hombre estaba viendo a su mujer después de haber comido del fruto, la estaba viendo frente a él, hablando, comunicándose con él. Eva tentó a Adán, diciéndole que podía experimentar más y sentirse más realizada o más realizado comiendo del fruto prohibido. Adán miró, ansió y deseó el fruto prohibido. Y después de haberlo mirado, de ansiar comerlo y desearlo, Adán comió del fruto. Observemos entonces dos cosas importantes. Eva fue tropezadero para Adán. Ella debía de ser ayuda para Adán, pero fue un tropezadero para que él no hiciera la voluntad de Dios. En el caso de Adán, Adán no fue engañado en su pecado. Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán pecó voluntariamente y deliberadamente. Él sabía lo que hacía. Con Eva había sido diferente, ella fue engañada. Adán desobedeció la palabra. Adán rechazó la palabra. Se rebeló contra Dios. Por consiguiente, Adán cometió el error más grande. Una persona que sabe y deliberadamente hace mal siempre es más culpable que la persona que es engañada. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo número 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta es la razón por la cual las Escrituras pueden decir que el pecado entró en el mundo por medio del hombre. Adán fue el que a sabiendas trajo el pecado al mundo. Romanos capítulo 5, el versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es el pecado más tremendo que una persona puede cometer. Ser tropiezo.
Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17:1 nos dice y nos habla que hay de aquel por quien vienen los tropiezos, pero también nos habla de las consecuencias del tropiezo. Mejor le fuera, ¿verdad?, atarse una piedra de molino y se le arrojase al mar. Es mejor eso. Romanos capítulo 14, versículo número 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No pongas tropiezo, no siembres dudas, no hagas el trabajo del adversario, no critiques, no señales, no persigas a nadie, no hagas que tropiecen, que se detengan en su caminar o que se desvíen del camino. Estaríamos haciendo el trabajo del adversario. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Siempre hablar con la seriedad. Quita las bromas. Aplícate en reflejar el respeto a la palabra, el respeto a las personas. Necesitamos prestarle atención a la enseñanza en esta experiencia de Adán y Eva. Debemos aprender de estos 7 pasos implicados en la tentación y en el pecado. Debemos rechazar todo pensamiento provocativo. Debemos rechazar todo pensamiento atractivo y tentador. No debemos considerar, abrigar ni analizar ningún pensamiento provocativo. No debemos dudar de las consecuencias de la palabra de Dios. No debemos de dudar. Nunca debemos pensar que el fruto prohibido nos concederá más realización, que conseguiremos y nos beneficiaremos más por hacerlo prohibido. No debemos de pensar que actuar mal puede provocarnos ganancias. Realmente es la muerte. Nunca debemos mirar y desear el fruto prohibido. No importa cuán atractivo y atrayente pueda ser. Nunca debemos cometer pecado. Nunca debemos tomar el fruto prohibido y comer de él. No debemos de hacerlo. Nunca debemos hacer que otros pequen. Nunca debemos de ser tropezadero para otros. Nunca debemos dudar de la bondad y la palabra de Dios. No debemos de hacer eso. Romanos capítulo 14, verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada con que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Primera de Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No debemos de provocar el tropiezo. Necesitamos nosotros hoy levantar nuestra cabeza y ver como Dios ve. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Santiago capítulo 1, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El amor hacia Dios es dejar de vernos a nosotros mismos o de estar buscando nuestros placeres. Debemos de estar volteando nuestra mirada para hacer la voluntad de Él,
ese amor entre unos y otros, ese testificar de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Llevar el mensaje de salvación a las almas, aquellos que se encuentran en grande tribulación, liberar, romper cadenas, ataduras, yugos, rescatar a las personas de la muerte. Haciendo estas cosas glorificaremos al Eterno, porque Dios nos ha llamado para hacer buenas obras. Luego entonces el camino nuestro es buscar la forma, la finalidad para que la palabra sea llevada hasta el último rincón de este mundo y provocar que las cosas acontezcan, que las almas sean salvas, que el camino a la vida sea claro para cada uno de ellos. Si lo hacemos, entonces estaremos transitando en el camino de verdad y de justicia. Estaremos agradando a Dios, llevando el alimento para el desvalido, la esperanza para el que no la tiene, la salvación para el perdido. De esa manera entonces estaremos sembrando la buena semilla, la palabra de salvación, la palabra de Dios, la palabra a través de la cual el hombre que crea en él se santifica, se limpia. Segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, tenemos la oportunidad hoy de caminar en el Señor y ser luz aquí en la tierra. Dios nos ha dado todo, nos ha equipado. Él provocó que seamos transformados. Esa transformación viene por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y la fe que tú aplicas en la salvación. Y si tú le crees a Dios y lo reconoces como el Señor y el Salvador de tu vida, ningún demonio podrá detener esa obra de Dios en tu vida. Te levantarás, lo verás a Él cara a cara, tal y como Él es. Él manifestará su poder a tu favor y destruirá los lazos que te tenían detenido, esclavizado. Y de esa forma caminarás con certeza de fe, con certidumbre de fe. Caminarás buscándolo a Él. Lo verás cara a cara, tal y como Él es. Porque el Dios en el cual hemos creído es real. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es el soberano. Así que ahora nos levantamos para orar. Ahora nos levantamos para persistir en las cosas de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, que haya contaminación, que veas lo incorrecto y que tengas ese deseo, ese anhelo de hacer lo que otros hacen incorrectamente. No te desvíes del propósito eterno. Dice la Escritura que te guardes, ¿verdad? Que no caigas de tu firmeza en la fe, que seas un hombre que ha levantado la cabeza y que ves su mañana con esperanza, porque el Dios nuestro es un Dios todopoderoso que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Así que Dios nos ha advertido contra el orgullo, contra el engaño. Romanos 12 y 16 nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No es el concepto individual, independiente, apartado de Dios lo que nos va a llevar a verlo a Él cara a cara. Lo que nos lleva a verlo a Él cara a cara es la perseverancia en la verdad. Es el establecimiento en esa relación con Dios y esa madurez con la cual vas desarrollándote para permanecer en todo tiempo y no atender a las voces que nos desvían, sino el Dios nuestro es un Dios todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible, que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. En Él somos más que vencedores, más que triunfadores en aquel que nos amó primero. Esto es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí tenemos nosotros que permanecer, porque el Dios nuestro es un Dios todopoderoso que nos ama entrañablemente y que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. La palabra se hizo carne. La palabra es una palabra que ha penetrado, que ha sido recibida y que se ha afirmado en nuestra mente y en nuestro corazón. En Él estamos seguros y confiados. Caminemos en el Señor, en el Rey, en el Soberano, en el Eterno. Y de esa forma veremos resplandecer su luz.
No se apagará la lámpara. Estaremos siempre atendidos por aquel que nos llamó y nos trajo a la libertad en el Espíritu. Esa es la vida de Dios, la vida que Él nos ha ofrecido. Mi amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. El Dios del cielo y de la tierra te prospere en todo lo que emprendas. Él te dé a ti la capacidad, la sabiduría para transferir a tu familia tu fe y de esa manera decirles, ¿verdad?, que hay esperanza en Él. Fuera de Él no hay nada absolutamente. El enemigo ha sido derrotado, fue destruido. Él creyó que ahí en la cruz, matando a Jesús, Él se quedaba con el reino. Una de las cosas extraordinarias es que Jesús venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así fue vencido, exhibido públicamente, derrotado y destruido. Y en esa dimensión, tú y yo hoy estamos en plena libertad, en el conocimiento de la palabra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Él es el Dios único, el Dios verdadero y eterno. Primera de Corintios 14, 27 y 28. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete, así no hay intérprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Estos dones y talentos que Dios nos ha dado hoy, ¿verdad?, los usamos para fortalecernos en la fe. Ora en el Espíritu, ora con entendimiento, canta en el Espíritu, canta con entendimiento, fortalécete en Él, ten una relación con Él estrecha. De esa forma estaremos caminando, transitando y esperando su venida. Dios ya viene, Él viene pronto. Amén. Bien, hermano, dejamos aquí. El Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.